Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Chávez. Les presentaré el tema de la globalización y el caso Venezuela, como parte de la materia Globalización y Desarrollo Sustentable del doctorado en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, impartido por el Instituto de Investigación y Tecnologías Ambientales. Venezuela es un país ubicado en Sudamérica, cuya cualidad más atractiva de todas las que posee es la riqueza de sus recursos naturales. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la cual pertenece Venezuela, y la Administración de Información y Energía, que administra Estados Unidos, coinciden en que esta nación tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. Esta propiedad lo convierte en el país más atractivo para todas aquellas potencias mundiales que consumen enormes cantidades de petróleo. Las reservas probadas son arriba de 260 mil millones de barriles. En este contexto, trataremos de comprender lo que está sucediendo en Venezuela y por qué su política se ha convertido en un tema muy controversial en los últimos años, debido a una aparente crisis política, económica y social. Esto de acuerdo con lo que sabemos por la información que nos hacen llegar los medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo en Venezuela y de qué manera la globalización ha afectado positiva o negativamente a este país? Para tratar de entender la situación que se vive en aquella nación, revisemos un poco de su pasado. Venezuela ha mantenido su economía principalmente sobre su producción petrolera, siendo esta industria la que aporta actualmente las dos terceras partes de los ingresos fiscales. En 1910, posterior a su independencia de España, en Venezuela se descubre su vasto recurso petrolífero, con lo que rápidamente el país experimentó un drástico cambio a nivel económico, político y social. Sin embargo, debido al gran impulso que recibió la industria petrolera, se descuidaron otros sectores económicos, como el campo y la industria no petrolera, por lo que poco a poco prácticamente Venezuela llegó a importar todos los insumos que necesitaba. Este modelo rentista, basado en el petróleo, provocaría crisis económica al presentarse variaciones en el precio de este recurso. Usaremos este gráfico de los precios del petróleo para entender un poco más los acontecimientos más importantes sucedidos en Venezuela. Desde los años 60 y a pesar de la constante decrecimiento y acumulación del capital, Venezuela presentaba lo que la experiencia nos dice con las malas prácticas comunes del capitalismo, una crisis de desigualdad social, formada por élites muy ricas donde se concentraba el recurso a costa del petróleo y la mayoría social pobres. A principios de los años 70, el precio del petróleo presentó un alza importante, con lo que el gobierno de Venezuela nacionalizó la industria petrolera y también la del hierro, pero a finales de esta misma década los precios se desplomaron. Esto causó un endeudamiento con otros países para lograr financiarse. El petróleo siguió bajando y las restricciones económicas afectaron a las clases sociales bajas. Desde entonces, y durante toda la década de los 90, los precios del petróleo continuaron cayendo, conduciendo al estallido de una crisis económica que llevó a la nación venezolana, con el presidente Carlos Andrés Pérez a la cabeza, a orientarse hacia la reforma estructural latinoamericana, movimiento denominado el Gran Viraje, sujeta a normas dictadas por el Fondo Internacional Monetario, para intentar contrarrestar los problemas económicos que imperaban. Venezuela tomó entonces la decisión de devaluar el signo monetario, reprimir el mercado financiero y liberar los costos del petróleo. La apertura de Venezuela al proceso de globalización fue a través de los préstamos internacionales que trajo consecuencias negativas por la población, que veía mermada su capacidad adquisitiva y era víctima del desempleo, porque el Fondo Monetario Internacional, para aceptar el financiamiento solicitado por el Estado para cubrir el déficit fiscal, imponía condiciones desmedidas en perjuicio de la sociedad. En 1999 se dio un intento de golpe de Estado, liderado por Hugo Chávez, quien posteriormente llegaría a ser presidente de la República en 1999, aduciendo a las políticas neoliberales implementadas, la corrupción en las Fuerzas Armadas
y la utilización de estas para la represión social. En 1994, el presidente Rafael Caldera aplicó políticas económicas distintas, como el establecimiento de acuerdos internacionales con organismos multilaterales de financiamiento, controlar el cambio del dólar y mantener el precio de la gasolina, las cuales no permitieron alcanzar los objetivos deseados y la inflación siguió creciendo. Posteriormente, tras la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se implementa la llamada Agenda Venezuela, con el objetivo de controlar el déficit fiscal, liberar el precio de los hidrocarburos, reducir la tasa de inflación, establecer el IVA, entre otros, para lo que se propuso aumentar los precios de la gasolina, creación del impuesto al consumo suntuario, el control del déficit fiscal, entre otros. Sin embargo, la Agenda Venezuela tampoco fue suficiente para hacer mejoras las condiciones socioeconómicas de los venezolanos, ya que seguían inmersos en un ambiente de pobreza, corrupción y ahora narcotráfico. A partir de que Hugo Chávez llega a la presidencia en 1999, rompe con las ideas de globalización y adopta una ideología nacionalista, a la cual se le conoce como el socialismo del siglo XXI. Sus políticas fueron orientadas hacia el desarrollo de economías colectivas, el cooperativismo y el reparto de los bienes de la nación, además de implementar una serie de reformas sociales como parte de su revolución bolivariana. A partir del 2000, y gracias al incremento de los ingresos debido al alza de los precios del petróleo, Chávez nacionaliza algunas industrias y sectores completos. Además, amplió los programas sociales para el acceso a la educación, alimentación, vivienda, entre otros. Gracias a estas acciones, la calidad de vida en Venezuela mejoró. Pero al mismo tiempo que Chávez llega a la presidencia, la sociedad venezolana se dividió en dos grandes grupos, con ideas completamente opuestas en cuanto al modelo de desarrollo que proponen y cuyas ideologías continúan en nuestros tiempos. Por un lado, los opositores del régimen chavista, que se inclinan hacia una economía con amplias libertades políticas dentro de un sistema democrático, representado principalmente por las organizaciones empresariales, quienes promueven reabrir el país a la tendencia del capitalismo mundial y la globalización. Y en el otro bando, los chavistas, liderado por el gobierno y los partidos de izquierda, apoyados por las clases populares, quienes promueven el intervencionismo del Estado y una economía fundamentada en el fortalecimiento de unidades de producción cooperativistas y socializadas. Venezuela ha constituido, junto con Cuba, Bolivia y Argentina, una especie de bloque para enfrentar la firma del ALCA, el Tratado de Libre Comercio para las Américas, el cual considera nefasto en los términos en que está concebido, para las economías de los países latinos, presentando el ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, como una alternativa y dándole prioridad al fortalecimiento del Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, del cual Venezuela pasó a formar parte en calidad de miembro. A la muerte de Chávez y tras las elecciones universales del 2013, Nicolás Maduro toma la presidencia y continúa con el socialismo del siglo XXI. A partir de su llegada, y particularmente en estos últimos años, la nación venezolana ha ido decreciendo económicamente. Esta crisis, que además de económica, también es política y social, supone varios factores. Entre ellos, la inflación, el aumento del desempleo, la crisis financiera, la deuda externa, la escasez de alimentos y medicinas debido a las políticas creadas desde el gobierno de Chávez en la retención de dólares estadounidenses, de las importaciones, utilizando el control de los precios, y la eterna dependencia del petróleo. Todo esto desató la movilización social encaminada a cambiar el modelo económico y productivo. Los medios de comunicación han tenido una enorme influencia sobre el caso Venezuela, unos a favor y otros en contra del gobierno actual y de la situación de los venezolanos, y muy pocos informan de manera objetiva y neutral. Debido a la globalización de la información por los distintos medios de comunicación, es que en el resto del planeta nos mantenemos al tanto de lo que sucede en este país. A nivel mundial, y a través de la Organización del Gobierno Global, la ONU, se ha pretendido intervenir ante la situación que acontece a Venezuela. Sin embargo, ante estas
instancias de cooperar para solucionar la problemática, existe una contraparte, reclamos por parte de los representantes del país venezolano en la ONU, aduciendo que el gobierno de Estados Unidos pretende utilizar el Consejo de Seguridad de la ONU para intervenir en los asuntos internos de Venezuela, obedeciendo intereses propios. Como se comentó previamente, los dos grupos que surgieron con el ascenso al poder de Hugo Chávez continúan hasta la fecha con las mismas ideologías. Los opositores achacan los problemas económicos, políticos y sociales por los que atraviesa su nación a la dictadura y corrupción del gobierno actual, a las equivocadas decisiones y aplicación de las políticas socialistas, y este mismo grupo asevera que el régimen chavista anula cualquier aspiración a la economía de mercado, imponiendo trabas, barreras y altos costos ocultos que promueven cada vez menor inversión, producción, generación de empleos y de riquezas. Y por el contrario, los chavistas culpan al imperialismo capitalista, encabezado por Estados Unidos, quienes conspiran para acabar con el actual gobierno y sus políticas socialistas. El ambiente de negocios en Venezuela se ha deteriorado e introduce incertidumbre por las expropiaciones, censuras a la libertad de asociación y despilfarro de recursos que utilizan el régimen chavista para concentrar el poder a través del populismo. Además, el nacionalizar la industria, la experiencia nos apunta que éstas se convierten en un crisol con caldo de cultivo para la corrupción. Aparentemente, Nicolás Maduro se esfuerza por aislar a la nación venezolana en pleno proceso de globalización, pasando por alto la obvia interdependencia entre los países, causando un descontento y enemistad con muchas de las naciones del mundo. Actualmente, Nicolás Maduro fue reelegido como presidente para el periodo 2019-2025, con un 68% de los votos. Países como México, Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá y Chile desconocen el resultado de las elecciones en Venezuela por una supuesta falta de legitimidad del proceso electoral. En lo particular, considero que cualquiera de los regímenes de gobierno, ya sea socialista o capitalista, es bueno, siempre y cuando las políticas económicas y sociales se diseñen pensando en el pueblo y éstas se lleven a cabo con estricto apego a la honestidad y el respeto a los derechos humanos. Comparto la idea de que un gobierno puede tener un gobierno fusionado, el socialismo y el capitalismo, tomando los beneficios de ambos sistemas, como en nuestro país, donde la educación y la seguridad social son gratuitamente para todos. Sí, con muchas deficiencias, es cierto, pero finalmente de acceso universal, conviviendo con políticas económicas abiertas al mercado mundial. Muchas gracias.